Listo. Entonces, ¿recuerdan qué era un microprocesador? Ah, bien. Jean-Pierre, si estás por ahí. Y estoy. ¿Qué era un microprocesador? Un microprocesador es como la unidad central, pues, donde se puede ejecutar procesos o instrucciones Ya listo, de muchas. manera lógica y también de manera como aritmética. Ya, muchas gracias. Exacto. Punto para Jean-Pierre. Pilas de ahí, Diego. ¿Me compartes también, por favor, esa hoja de puntos de participación, si le puedes? Bueno, ya te doy las instrucciones por interno para que me ayudes con la hoja, Diego, de participación. Vamos avanzando. Ahora, en cambio, vamos a ver a los microcontroladores, sí, que son otros dispositivos que utilizan microprocesadores, sí. Así que los microcontroladores. ¿Quién me ayuda, por favor, con la lectura, levantando la mano? Jean-Pierre. Empezamos con los microcontroladores, para el que utilizaremos la nomenclatura UC o la sigla MCU de ahora en adelante. Podemos decir que UC es un circuito integrado capaz de ejecutar las funciones grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, los cuales cumplen una tarea específica. Incluye en su interior las tres unidades funcionales principales de una computadora: unidad central de procesamiento CPU, memoria y periféricos de entrada y salida. Ya, muchas gracias. Punto para Jean-Pierre. De ahora en adelante, el microcontrolador, vamos a identificarlo con esta simbología. Déjenme a sacar el láser. Ya. Con esta simbología, sí, con la U y la C, ¿de acuerdo? Microcontrolador, UC, y microcontrolador también podemos encontrarla con MCU. Los libros generalmente utilizan cualquiera de estas dos simbologías, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar UC de ahora en adelante, pero si aparece por ahí la palabra MCU, de igual manera ya sabemos que es un microcontrolador, ¿sí? En cambio, el microprocesador, la UP, ¿de acuerdo? La UP, microprocesador, microcontrolador. Listo. El microcontrolador, como nos dice, incluye todo lo que un computador tiene, todo lo que un computador tiene, que es un CPU, prácticamente la unidad central de proceso, la memoria y periféricos de entrada y salida. ¿De acuerdo? Entonces, un microcontrolador viene a ser una mini computadora. Avanzamos. Aquí tenemos la imagen de algunos microcontroladores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí podemos ver que son hechos por microchips. Son los famosos PIC. Ya vamos a hablar un poquito de estos PIC. Sí, como ustedes pueden ver, son como compuertas lógicas, las que utilizaban en laboratorio digitales. Sí, pero que tienen muchos más pines, porque tienen muchas más funciones que una compuerta lógica, que de solo estados lógicos. El microcontrolador, pues como les digo, ya controla muchas tareas más. Listo. ¿Quién me ayuda, por favor, con la lectura levantando la mano? Yo, profe. Dale, Isaac. Hanga, profe. Microcontroladores de la familia PIC, del fabricante Microchip. A diferencia de los microprocesadores del propósito general, como los que se usan en las computadoras PC, los UF son unidades autosuficientes y más económicas. El funcionamiento de los UC está determinado por el programa almacenado en su memoria. Este puede escribirse en distintos lenguajes de programación. Además, la mayoría de los UC actuales pueden programarse repetidas veces.
Por las características mencionadas y su alta flexibilidad, los UC son ampliamente utilizados como el cerebro de una gran variedad de sistemas embebidos que controlan máquinas, componentes de sistemas complejos, como aplicaciones industriales de automatización y robótica, domótica y equipos médicos, sistemas aero- aeroespaciales e incluso dispositivos de la vida diaria como automóviles, hornos de microondas, teléfonos y televisores. Listo, muchas gracias. Punto para Chang. Anótale, por favor, Diego. Isaac Chang, como nuevo compañero. Entonces, vamos viendo un poquito ya de las características de los microcontroladores. Por ejemplo, como les decía, el famoso PIC es de un fabricante, sí, de un fabricante Microchip. Pero hay muchísimos más fabricantes. Y una de las ventajas de un microcontrolador con respecto a un microprocesador, pues es mucho más pequeño y más económico que un microprocesador muy grande. Ustedes, por ejemplo, un Arduino, ¿en cuánto compran un Arduino? Máximo $10, ¿verdad? $20 como mucho. Sin embargo, un microprocesador, o sea, una tarjeta madre, ¿en cuánto cuesta? La verdad, en precios, Diego, ¿me ayudas? ¿Cuánto podría costar una tarjeta, por ejemplo, una tarjeta madre con un procesador i3, un i7? Más o menos una tarjeta madre, la básica para ese tipo de profesores está como en los 90, $100, Ya, listo, muchas la gracias. más básica. Muchas Y el gracias. procesador tiene que estar más o menos en unos 200. Ya, entonces la tarjeta y el procesador, pues nos sale como unos $300 aproximadamente, 250, 300, solo la parte del procesador. Mientras que un microcontrolador ya tiene todo esto, como todos estos componentes en uno solo. Depende de la aplicación, son para aplicaciones específicas y embebidas, ¿sí? Como por ejemplo la automatización, robótica, domótica, sistemas espaciales, la vida diaria, en hornos, teléfonos, televisores, un sinnúmero de aplicaciones que sirven los microcontroladores. Algo muy importante de la parte del texto anterior es que la mayoría de los microcontroladores actuales pueden programarse repetidas veces, ¿sí? Había como les decía, las primeras clases habían los microcontroladores antiguos en donde se tenía que, para poder grabar nuevamente un programa nuevo, teníamos que dejarlo al sol para que se borre la memoria. Los microcontroladores actuales conectamos una, dos, tres veces del programa de Arduino, grabamos una, dos, tres veces, de ahí mismo modificamos algo, volvemos a grabar, pueden seguir funcionando sin problema alguno, ¿verdad? Eso sí, van a tener un límite de grabado, tienen un límite de grabado. Cada microcontrolador tiene un límite, pero pues es muy difícil que lleguemos a ese límite de grabado. Yo, por ejemplo, tengo mis microcontroladores que tengo desde la universidad y no he podido, no he logrado decir que llego a culminar la memoria de estos microcontroladores, la memoria de grabado. Listo, ¿quién me ayuda, por favor? ¿Cuál es una de la primera característica? Leyendo la primera característica, Saskia Matamba. Sus principales características son unidad de procesamiento central, CPU, típicamente de 8 bits, pero también hay de 4, 32 y hasta 64 bits con arquitectura hardware, con memoria bus de datos separadas de la memoria bus de instrucciones de programas o arquitectura de von Neumann, también llamado arquitectura Princeton, con memoria bus de datos y memoria bus. Programas compartidas. Ya, muchas gracias, Sastia. Punto para Sastia.
Listo, la primera característica de los microcontroladores, pues el CPU, la unidad de procesamiento, son de 8 bits, pero también podemos encontrar de 4, 32 hasta 64 bits, ¿sí? ¿Se imaginan una computadora, por ejemplo, las computadoras de cuántos bits encontramos? De 32 y 64, ¿verdad? Pero hay microcontroladores que ya llegan a tener 364 bits. Listo, pero generalmente tienen 8 bits. Listo, pues la aplicación que van a utilizar es específica, no es como una computadora que está ejecutando múltiples acciones mientras estamos en clase. ¿Sí? ¿Quién me ayuda con la segunda característica? Isidro. Memoria de programa puede ser una memoria ROM, RAM Only Memory. EPROM, Electrically Programmable ROM. EPROM, Electrically Erasable Programmable ROM. O Flash, que almacena el código del programa, que típicamente puede ser de 1 kilobyte o varios megabytes. Muchas gracias. Listo, tienen entonces un CPU, tienen memorias, perdón. Pueden ser varias, más de una memoria ROM, EPROM e EPROM, ¿sí? O flash también, que almacena típicamente desde 1 kilobyte hasta megabytes, ¿de acuerdo? Vamos avanzando. Memoria de datos. ¿Quién me ayuda con la memoria de datos? Vayan bajando la mano quien ya participó. Saskia, baja la mano. A ver, Jean-Pierre. Memoria de datos. Es una memoria RAM, Random Access Memory, que típicamente puede ser de 1, 2, 4, 8, 16, 32 kilobytes. Gracias. Entonces vamos viendo que tenemos CPU, memorias, sí, las memorias que especialmente para grabar la información, y la memoria de datos que viene a ser la memoria RAM, sí, para la velocidad del microcontrolador. Avanzamos. ¿Qué otra característica tiene que tener un microcontrolador? ¿Quién me ayuda? Campo Mari. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Generador de reloj, usualmente un cristal de cuarzo de frecuencia que genera una señal oscilatoria de entre 1 y 4 1 a 40 megahercios. También son, las letras están tan chiquititas que ya ni las veo. O también resonadores o circuitos RC. Sí. Ya, muchas gracias. Anótale. ¿Sí está por ahí, Diego? Diego, irás anotando los puntos, si no cambio de secretaria. No, sí, estoy anotando. Allá. Listo, el generador de reloj. El generador de reloj prácticamente es un cristal de cuarzo. Un cristal de cuarzo que nos permite mantener controlado el ritmo del microcontrolador. Generalmente cuando hablo de generador de reloj, desde cuando aprendí el generador de reloj, para mí se me vino a la mente una analogía de un grupo musical. Ustedes ven en un grupo musical de cualquiera de sus bandas favoritas, ¿cuál de los instrumentos es el que marca la temporización? ¿Cuál de los instrumentos es el que marca el ritmo, el tiempo en la banda? Levantando la mano y sin pelearse. La batería, ¿dónde está la manito que no la encuentro? Ya, Diego, la batería. Muy bien, exacto. La batería marca el ritmo y el tiempo de una banda, ¿verdad? Entonces, conforme va sonando la batería, van tocando los otros instrumentos. Entonces es una especie de reloj o temporizador
que sirve para controlar el tiempo dentro de una banda, por ejemplo. Eso hace un generador de reloj en la electrónica, ¿sí? Todo dispositivo electrónico tiene un generador de reloj y los microcontroladores no eran la excepción, ¿sí? Puede generar una frecuencia de 1 a 40 megahercios y pues también se pueden conocer como resonadores o circuitos, ¿sí? Avancemos. Interfaz de entrada y salida. Damari. Interfaz de entrada y salida, puertos paralelos, seriales, UARTs, universal. ¿Qué dice ahí? Asincrónico, sí, receptor y emisor. Recibir, transmitir. IC Integrated Circuit, interfaz de periférico serial. SPLS, SPI. serial peripheral interfaz. Red de área de controles, control area network, USB universal serial bus. Ya, pilas ahí ese inglés, esa suficiencia. Ya, la interfaz de entrada y salida. La interfaz de entrada y salida viene a ser prácticamente la conexión que tenemos del microcontrolador con el mundo exterior, ¿sí? Puede conectarse por medio de puertos paralelos, seriales. Entre los puertos seriales están los UART, Universal Asynchronous Receiver Transmitter, o los IC. También podemos conectarnos por puerto serial, los famosos SPI, ¿sí? Por SPI, o la red de área de controladores por medio CAN, que viene a ser la conexión a Internet, o USB también, conocida como la conexión universal. Vamos a avanzar con el proceso de desarrollo. Ya, el proceso de desarrollo de una aplicación, de una aplicación basada en microcontrolador se define en las siguientes etapas, ¿sí? Para explicarlo un poquito más rápido, voy a leerlo yo. Primero empezamos la etapa de desarrollo, ¿de acuerdo? La etapa de desarrollo del software, es decir, ¿qué hacemos? El programa. Programamos un microcontrolador. El microcontrolador se programa, ¿de acuerdo? Se programa, se realiza por medio de programación en su computador. Vamos a tomar el ejemplo de un Arduino. En un Arduino primero tenemos que realizar el programa para poder después comprobar si está bien, ¿de acuerdo? Después de programar, vamos a, dentro del programa, dentro del desarrollo del software, tenemos que realizar tanto las acciones que va a realizar como controlar los periféricos que vamos, como enseñar a los periféricos a, entender qué es lo que vamos a hacer con cada acción que estamos programando. Una vez desarrollado el software, vamos a programarlo en un microcontrolador. En esta etapa, pues, realizamos la conversión del código de máquina a la memoria del microcontrolador, ¿sí? Es decir, convertimos lo que nosotros programamos, por ejemplo, print, hola mundo, ¿sí? Eso no entiende el programa entiende en lenguaje de máquina, el microcontrolador. Por lo tanto, utilizamos la programación, esta transformación para poder que el programa nos entienda, que el microcontrolador entienda el programa, perdón. Y después terminamos con la prueba y verificación, ¿de acuerdo? Por último, el microcontrolador tiene que conectarse al circuito, someterse a pruebas y verificar el funcionamiento del correcto programa. Aquí pues tenemos la retroalimentación de que si no funcionó como nosotros queríamos, regresamos al desarrollo del software, debe estar algo mal programado y volvemos a realizar el mismo proceso. Este es un proceso, ¿sí? No se vayan a olvidar. Pues posible pregunta de examen. Avanzamos. El desarrollo del software. Vamos a desarrollar el software. ¿Quién me ayuda, por favor?
para que vayan ganando sus puntos de participación. Baja la mano, Isidro. A ver, Damari. En esta etapa consiste en escribir y compilar, ensamblar el programa que determina las acciones del UC y su funcionamiento. Existen distintas maneras de desarrollar el programa, dependiendo del lenguaje inicial que se utiliza para escribir el programa. En la siguiente figura se muestran las dos alternativas típicas que tiene un desarrollador para generar el código de manera que es entendido por el microcontrolador. Ya, gracias. Punto para Damari. Ahí sí, ahí se ve mejor. Aquí tenemos un diagrama de bloques dime, Sastia, ¿tienes alguna pregunta? Ahí había unas siglas, algo así de UC, que eso significa microprocesador o qué. Microcontrolador, eso empezamos diciendo al principio de la clase, sí, llegaron un poquito atrasados. O sea, a partir de ahora vamos a determinar al UC como microcontrolador, ¿sí? Recuerden, esta U significa microcontrolador, y mi UP, microprocesador, ¿sí? Buena pregunta, Sastia. Pregunta y nada más. Si tienen alguna pregunta, no duden en alzar la mano para detener y aclarar cualquier duda. Vamos avanzando. Aquí tenemos cómo vamos a realizar el programa. Generalmente, aquí estamos nosotros, aquí está el usuario, sí, aquí está Isidro. Isidro programa su microcontrolador, realiza el programa, le dice cómo hacer, qué hacer al programa, cómo configurar los periféricos y lo escribe en lenguaje C o en lenguaje assembler. Este símbolo .asm significa assembler, ¿sí? Y este es .c, el lenguaje C. Arduino, por ejemplo, con algo que ustedes ya están familiarizados, utiliza el lenguaje tipo C, ¿de acuerdo? Utiliza el lenguaje C. Para después del lenguaje C, pasarle a un compilador para transformarlo a lenguaje ASM, ¿sí? Al lenguaje ensamblador, ¿de acuerdo? Pero también hay una forma de programar directo en ensamblador, ¿sí? Y generar ya el archivo en ensamblador y después pues transformarlo directamente a punto máquina. Punto .exe es el archivo, el lenguaje máquina que lee el microcontrolador y el microprocesador. De esa manera vamos a programar el microcontrolador, ¿de acuerdo? Vayan anotando las imágenes, vayan guardando. La información va a quedar, ojo, la información va a quedar en el aula virtual. Voy a compartir, está ya compartido el SWAY. Sin embargo, pues vayan anotando porque son procesos importantes para que ustedes estudien después y vamos a avanzar. No se me aparece bonito esto. Listo. El método básico es del lenguaje Assembler, ¿sí? Es del lenguaje Assembler, que era un lenguaje de bajo nivel, muy cercano al lenguaje de máquina. Prácticamente al escribir en Assembler estamos escribiendo casi en lenguaje de máquina, ¿sí? Como les explicaba. Generalmente el compilador compila en archivo .exe o .asm. Después, ahí se creó, por ejemplo, el microcontrolador, ¿sí? Se creó el microcontrolador. Después de creado el microcontrolador, necesitábamos programar ese microcontrolador y se creó el lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina prácticamente son solo ceros y unos, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. O código hexadecimal en hexadecimales, pero nada
algo entendible, algo fácil para el ser humano. Y se creó el lenguaje de bajo nivel. El lenguaje de bajo nivel es el ensamblador. ¿De acuerdo? El ensamblador es un lenguaje de bajo nivel, prácticamente casi a nivel de lenguaje de máquina, pero con palabras en inglés, obviamente, un poco más entendibles para el ser humano. Sí, después de eso dijimos, no, está muy complicado aún aprender ensamblador. Necesitamos algo más fácil para poder programar un microcontrolador. Y llegaron los lenguajes de alto nivel. Sí, los lenguajes de alto nivel son prácticamente el lenguaje C++, pero también existen otros tipos de lenguajes como el BASIC, el Pascal. Entonces, una vez descrito el lenguaje en programa de alto nivel, hay que traducirlo a un lenguaje de ensamblador o de máquina. Es decir, el proceso es el siguiente. Se escribe el programa en lenguaje de alto nivel, es decir, en lenguaje C, Pascal, C++, el Visual Basic. Y después ese programa se transforma a ensamblador y de ensamblador se transforma a lenguaje de máquina. Y ese lenguaje de máquina se graba ya en un microcontrolador. Ventajosamente todo este proceso no tenemos que hacerlo paso a paso nosotros, sino ya los programas lo realizan automáticamente por nosotros, ¿de acuerdo? Toda esta conversión. Avanzamos. ¿Cómo vamos a programar un microcontrolador? ¿Cómo se programa un microcontrolador? ¿Quién me ayuda, por favor, con la lectura? Isidro. En este proceso corresponde a utilizar un programa en el microcontrolador que toma el código ensamblado .es, .o, .bin, .conf. Para el microcontrolador específico, para el UC específico, ¿qué dice ahí? Microcontrolador. Para el microcontrolador específico y lo envía mediante algún puerto, serial, paralelo, USB, etc., a un dispositivo que lo escriben en la memoria del microcontrolador. Se acostumbra denominar programador tanto al software como al hardware involucrado para este propósito, lo cual puede prestarse a confusión. En la siguiente figura se muestran las componentes involucradas en el proceso de programación del microcontrolador. Es importante mencionar que no debe confundirse los términos desarrollo o programación del software y programación del microcontrolador. El primero se refiere a escribir en el programa, mientras que el segundo transfiere el código de máquina a la memoria del microcontrolador. Muchas Gracias. gracias. Punto para Isidro. Listo. Como nos decía el texto, no tenemos que confundir, ¿sí? Tanto el programa realizado como el compilado mismo. Vamos a ver la imagen a continuación. Generamos un archivo .exe, ¿sí? El software del programador realiza todas las conversiones necesarias y el hardware del programador compila o graba el archivo dentro del microcontrolador. Existen dos componentes, tanto un software como un hardware, ¿sí? Dentro de Arduino, volvamos al Arduino que ustedes ya han manejado. El Arduino, por ejemplo, nosotros realizamos el programa, ¿verdad? Con el Arduino. Después de realizar el programa, ¿qué hacemos? Ponemos compilar y subimos el archivo, ¿verdad? Pero dentro del Arduino, por eso esta es una de las tarjetas más utilizadas en la actualidad, especialmente para el uso de microcontroladores, porque ya tiene todo integrado. Antes
Antes, para poder programar un microcontrolador, nosotros teníamos que tener un quemador, que le llamábamos nosotros, el famoso quemador, en donde después de realizar el programa conectábamos el quemador a la computadora y el quemador al microcontrolador, a la protoboard, después en la protoboard el microcontrolador y pasábamos del programa, quemábamos el programa, después para volver a poner el microcontrolador en nuestras placas. Eh, el Arduino incluyó todo eso. El quemador de Arduino está dentro de la placa misma de Arduino y pues nosotros simplemente conectamos el Arduino a la computadora y se va grabando. Sí, por eso es una de las ventajas y muy usado el Arduino últimamente. Además que el lenguaje de Arduino es mucho más fácil de utilizar que un programa normal. Por ejemplo, yo la verdad he programado con microcontroladores PIC y pues toca hacer un montón de sentencias para poder programar esos microcontroladores para que funcionen como un microcontrolador y funcionen bien, ¿sí? Entonces, quedó un poco entendido esta parte de que existen dos partes, ¿sí? Tanto el hardware que viene a ser el quemador y el software que viene a ser el compilador, ¿sí? Vamos a la prueba y verificación. ¿Quién me ayuda, por favor? Saskia, Saskia. No te escuchamos, Saskia. Vamos, Ati. ¿Me escucha? Saskia, se durmió Saskia. ¿Alguien más que me ayude, por favor? A ver, Jean-Pierre. Programado el microcontrolador se puede instalar en el circuito linal para comprobar su adecuado funcionamiento. Existen herramientas de software que permiten simular el comportamiento de un microcontrolador, muy útiles cuando el programa alcanza cierta complejidad. Para resolver problemas en un circuito real, el instrumento más utilizado es el analizador lógico. Listo, muchas gracias, Jean-Pierre. Punto para Jean-Pierre. Una vez ya programado, pues nosotros podemos simular también. No solo necesitamos conectar el microcontrolador, también podemos simular. Por ejemplo, Proteus nos permite simular ya microcontroladores de alto nivel, especialmente microcontroladores PIC, ABR, que es otra empresa, pero también últimamente instalando una librería aparte puede simularse los Arduinos. ¿Sí? Vamos a ver algunas familias de los microcontroladores, mientras que ya estamos viendo cómo tenemos que programar un microcontrolador, cómo se logra un microcontrolador. Vamos a ver algunas familias de los microcontroladores. Listo, ¿quién me ayuda por favor con la primera familia? A ver, Isidro. Altair. Altair es Sí. el nombre genérico de una familia de microcontroladores de propósito general compatibles con la familia 51. Todos ellos son programables directamente desde un equipo PC mediante nuestro lenguaje macroensamblador o bien mediante otros lenguajes disponibles para la familia 51 Basic Command Set. Sigue, por favor. Los microcontroladores Altair disponen de un microprocesador de 8 bits, 100% compatible a nivel de código, 256 bytes
de memoria interna, 128 registros especiales de función, puertos de entrada y salida de propósito general, 111 instrucciones y posibilidad de direccionar 128 kilobytes. Listo, muchas gracias. Entonces vamos viendo la primera familia que es Altair, sí, es una de las empresas constructoras de microcontroladores, sí, tienen como ustedes pueden ver su propio lenguaje, se llama macroensamblador, ¿de acuerdo? Y, y este macroensamblador pues ya nos salió el aviso. Si se nos desconecta la llamada, pues solo dura 50 minutos el Cisco Web. Volvemos a ingresar al mismo link, sí. Sin embargo, los chicos de tercero me decían que dentro de esa desconexión que nos demos unos 5 minutitos para tomar agua. Pongo también a discusión de ustedes si desean esos 5 minutitos o continuamos de largo la videollamada. Yo opino que sí, Que sí, que los 5 minutos, que sigamos de largo. que sigamos de largo. Listo. Los demás, Receso, receso. Pequeño receso. si Isidro, si no se entiende, pues que sí, que no, que sí, que no. Ya, listo. Entonces, después que se nos desconecte la videollamada, en 5 minutitos, por favor, van a tomar agua, al baño, lo que sea, y regresamos, ¿sí? 5 minutitos, no se vayan a pasar de los 5 minutos. En 5 minutos continuamos. El momento que se corte, pero eso sí, ingresamos con el mismo link. Ya, vamos avanzando. La familia Intel. ¿Quién me ayuda con la familia Intel, por favor? Damari. En 8051 es el primer microcontrolador de la familia introducida por Intel Corporation. La familia 8051 de microcontroladores son controladores de 8 bits, capaces de direccionar hasta 64 kilobytes de memoria de programa y una separada memoria de datos de 64 kilobytes. El 8031, la versión sin ROM interna de 8051, siendo esta la única diferencia, tiene 128 bytes de memoria, 128 bytes de RAM interna. El 8032 tiene RAM interna de 256 bytes y un temporizador adicional. Ya, muchas gracias, Damari. Punto para Damari. Como ustedes ven, también Intel ha ingresado en la parte de construcción de microcontroladores, ¿sí? Si ustedes pueden darse cuenta y en las especificaciones que sacaron de sus computadoras, la mayoría tenía computador Intel, ¿verdad? Eh, pues la marca Intel es especializada en la construcción de microprocesadores o de procesadores, ¿sí? Como los Core i7, Core el 2 Duo y etcétera, etcétera. Sin embargo, también tienen unos microcontroladores que pues, son como con la versión 8032, pues cubren una amplia gama de posibilidades para la industria especialmente, ¿sí? Así que la marca Intel también construye microcontroladores. Vamos a avanzar o con la última de las marcas una de las más conocidas, de las tres más conocidas en la fabricación de microcontroladores, los Siemens. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Quien no tenga muchos puntos, aproveche leyendo.
A ver, Mari, nuevamente. Yo le leo, profesor, pero no me sale nada en la pantalla. No te sale nada. ¿Cómo es eso? Lo que estamos compartiendo no te sale. Ahorita recién me salió, pero solo sale 3 líneas de la parte de Siemens. Sí, son 3 líneas, nada más. Paso a Apenas me